¿Cómo es la familia uruguaya hoy? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Porque ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. ¿Qué constituye una familia? Todas estas preguntas y muchas más, porque vamos a hablar de más cosas, las vamos a despejar con Ignacio Pardo, docente, investigador en temas de demografía y especialista en fecundidad y políticas de población. Bienvenido, Ignacio. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Bienvenido. Bueno, primero eso, ¿cómo está configurada una familia ahora? ¿O cómo se dice esto es una familia o esto no desde el punto de vista de la demografía? Bueno, desde la demografía tenemos una solución muy pragmática, que es observar los hogares, observar los arreglos de corresidencia, y si bien una familia no en todas sus acepciones coincide con eso, es quizá lo que más nos interesa, las personas que comparten un techo. Y si lo miramos así, cambió muchísimo, muchísimo desde, digamos, 40 años a esta parte. Quizá el par de indicadores que más me impresiona para ver estos cambios es el de qué porcentaje de familias son lo que consideramos la familia más habitual, que es la pareja con los hijos, y qué porcentaje de hogares son unipersonales. Y en los dos cambió muchísimo. Las parejas con hijos, que es lo que quizá más pensamos en el imaginario, al menos de la publicidad, sí, claro, del detergente, perro, que es la familia. Los dos hijos. El perro, los dos hijos además. Si posible un varón y una nena, y bueno, pero cualquier cantidad de hijos, digamos, y la pareja, ese tipo de hogar constituye el 31% de los hogares del Uruguay. Lo cual es bastante impactante, porque uno quizá a simple vista pensaría que son la mayoría, por lo menos. No son ni la mayoría ni un tercio, casi. Nada, 31. Es muy son poco. 31, es decir, si uno escogiera 10 hogares al azar, solo 3 estarían compuestos de esa manera, que en principio, con el imaginario que siempre atrasa un poco con relación a los cambios estructurales, uno asocia con la familia. Y algo que me parece muy impactante también es el porcentaje de hogares que son unipersonales, que son, todo esto según el censo del 2011, pero no tendría por qué haber cambiado mucho en estos 8 años. Unipersonales quiere decir que vive una sola persona en un claro, hogar. Son hogares, de pronto son hogares no familiares, ¿no? Vive una sola persona, pero hace los cambios en los hogares también. Bueno, ese porcentaje es casi el 25, creo el 23 y pico %. Y eso es un montón para lo que uno imaginaría de pronto a simple vista, ¿no? Pero bueno, allí hay muchas cosas, hay cambios estructurales, hay cambios también de comportamientos. Ahora, Ignacio, también hace muchos años se habla de las famosas familias ensambladas. Pero realmente son una cantidad como creemos, o en realidad no son tantas. Sí, en el total, ¿cómo se componen? En el total de los hogares no son muchas, con respecto a ese 25% de los unipersonales, por ejemplo, que les mencionaba recién, pero sí son muchas más que antes y son cada vez más frecuentes, ¿no? Por familias o hogares ensamblados entendemos un hogar donde los hijos no son necesariamente hijos de los dos miembros del hogar. Sí, ¿no? los tuyos, los míos y los nuestros. Exacto. No hay sus variables. Pero en todo eso hay, como les decía, muchos cambios comportamentales de tendencias más relativos a las opciones culturales, digamos, de las personas. Y hay una gran parte del cambio que es más bien estructural, que tiene que ver con restricciones, por ejemplo, económicas, o con la propia estructura demográfica. En ese 25% de hogares unipersonales, o casi 25%, uno imaginaría que hay un gran peso de los jóvenes que viven solos. Claro. Y hay algo de eso, pero hay muchos hogares de viudas, por decirlo rápidamente. Claro, de gente mayor. Yo seguro me imaginé más en este gente país mayor que jóvenes, Claro. porque a los jóvenes les cuesta pila irse y en general Sí, solos pero no se hoy pueden ir. es mucho más frecuente que un joven se vaya a vivir solo que hace 30 años. Sí. Mucho más que antes, pero la composición igual, de los hogares unipersonales como un todo tiene mucho peso eso, y allí hay una variable muy dura y muy muy saludable que se comporte tal como se comporta, que es la esperanza de vida. Las personas viven mucho más, y cuando las personas viven mucho más, la brecha entre lo que viven las mujeres y lo que viven los hombres crece, al menos en el primer envión, digamos, de aumento de la esperanza de vida. Y como las mujeres viven más que los hombres, es frecuente que haya hogares que fueron hogares de pareja, donde los hijos ya no están, y donde la superviviente de la pareja, digamos, es la mujer, ¿no? Y decime una cosa, justamente con estos cambios, el tema de las políticas públicas, ¿no? Yo qué sé, los lugares de ocio, las viviendas, las asignaciones familiares, eso también se ha tenido que ir transformando y ayornando, ¿no? Sí, todo eso está muy tensionado. En Uruguay y en el mundo, ¿no? Porque los cambios demográficos son muy universales. Es decir, que Uruguay no es extremadamente original en eso, pero sí está más avanzado que otros países en esos cambios. Hay más esperanza de vida que otros países de la región, hay menos hijos que en otros países de la región, pero esos cambios son más bien universales, y en todas partes, y en Uruguay también, las políticas deben adaptarse a eso. Sí, Lo que claro. mencionabas de las políticas de vivienda es muy claro, porque de hecho la población uruguaya crece poco,
O sea, está llegando el final del largo periodo de crecimiento que tienen todas las poblaciones y pensamos que en el 2040 o incluso antes podría llegar a dejar de crecer. Esto no es ni ¿A muy quedar raro. estacionado? ¿Y en qué número nos vamos a estacionar? Antes de 4 millones, así que si uno quería llegar a completar los Antes 4 de 4 millones... ¿Y en cuánto estamos en millones? realidad? Sí, ¿3 cosa. y algo? 3,5 más o 3,5 menos. estamos. 3 y Qué medio. tristeza. Que Sí. vengan inmigrantes. Pero a lo pará, loco. Sé que de parece hoy, triste, pero de es muy 2019 universal, digamos. Al 2040, ¿solo 500.000 personas? Sí, claro, menos de 4 Porque millones. estamos envejecidos, entonces Ay, nos Dios vamos a mío. morir mucho más de lo que nacemos. Porque la población va creciendo a un nivel, a una velocidad cada vez más lenta y ahí la cuenta es muy fácil, más allá que los inmigrantes pueden Qué aportar, miedo, ¿no? es la diferencia entre los que nacen y los que mueren, ¿no? Y los que nacen son pocos porque la fecundidad ha caído. Pero Estoy pensando volviendo- si lo vamos a ver todo eso, No ¿no? sé. Sí, al 2040, 2040 yo creo que sí. Viejitas, pero lo vamos a ver. Si nos comportamos como el promedio de la población, tenemos todas las chances de estar acá para ese momento. Pero pensando, por ejemplo, en las políticas de vivienda, hay algo muy interesante, y es que si bien la población no se va a mover mucho en su cantidad, y más bien va a quedar estacionada, eso no quiere decir que no pasen cosas y cosas muy interesantes con el resto de las variables. Por ejemplo, con la cantidad de hogares. En Uruguay, como muchos otros países, los hogares crecen más rápido que la población. Es decir, hay más hogares que antes, en una magnitud mucho más grande que lo que hay más personas que antes. Y esto es... ¿Antes qué simple- pasaba? ¿Vivían las familias más juntas? Claro, lo que sucedió es que el tamaño medio del hogar disminuyó. Ahora Claro. es 3.1 y está conformado por muchas personas cuyo hogar está formado por una sola persona, Claro. muchísimos con 2, con 3 y cada vez menos con 4, con 5, con 6. Por una cuenta muy básica porque hay menos hijos, pero también porque los hogares extendidos o compuestos con otros miembros, con la abuela, Sí, algo que era quizás- más frecuente antes, No es se, tan... se da menos. Quizás cuando nuestros padres eran chicos vivían en una casa, padre, madre, Abuela. Exacto, abuelo. con Sí, más eran generaciones. todos, claro. Era como todos un dulce montón, ¿no? Con más generaciones conviviendo. Y ahora, por ejemplo, las entre comillas, viudas que viven solas son mujeres que no están en el hogar donde están sus hijos y sus nietos, por ejemplo, lo cual puede tener lecturas más lúgubres o más luminosas, porque, por ejemplo, sí. los adultos mayores tienen mucho mejor salud que antes. Pueden vivir Muchas veces- solos y tener otra vida. Exacto, otra calidad ahí de hay, vida. hay muchas situaciones distintas, pero Sí, sí. una de ellas es esa. Entonces, cuando la cantidad de hogares aumenta más que la población, lo que tenemos es, por ejemplo, más demanda de viviendas Claro. y más demanda de viviendas distintas. Los hogares unipersonales van a ser distintos en su vivienda si oferta y demanda se juntan. De hecho, cada vez la vivienda es más chica. ¿Qué otro tipo? Con el paso Claro, del eso, tiempo, las sí. viviendas son cada vez más pequeñas, más... A eso me refiero, y personas que a medida que avanzan en la edad pueden ser perfectamente autoválidas, pero necesitar algunos arreglos en el hogar, bueno, lo van consiguiendo, a veces en el mercado, a veces con políticas públicas, pienso en otros países, no solo en Uruguay. En detalle, por ejemplo, de que los picaportes sean en vez de con un Con pomo, digamos. Con un pomo, Sí. de apretar para abajo por problemas de artritis, de artrosis. Detalles como esos bueno, van mirá. modificando las casas o en algún sentido también cuando las personas Para no yo pueden puedo creer que caminar. estudien cómo cambiar los pomos de una puerta. Y es muy interesante Y porque sí. Me vuelvo loca. porque refleja que la composición de los hogares y de la propia población es diferente. Es más envejecida, vive más en hogares unipersonales, por ejemplo, y a veces los mercados reaccionan rápido a eso, a veces no tanto, a ¿Qué, veces las qué políticas otros públicas cambios se soportan. pueden ver en la De vivienda? esos así raros. Bueno, por ejemplo, yo no sé, yo lo meto, pero porque me tiene un poco como obsesionada. Los amenities en los lugares, ahora si ven, hay Ah, sí, cowork, sí, sí. hay lugares de coworking, y hay Sí, lugares sí, de sí. estar todos juntos y de Coworking es como cocinas, trabajar en la para que oficina, puedas espacios trabajar de en la trabajo persona. colectivo y no sé cuánto. En Hay una los cosa muy nuevos interesante. edificios, ¿no? Hay una cosa muy interesante. Los amenities son lo que te agrega el edificio, que no Claro. es tuyo personal, sino que es de uso común. Que tenés gimnasio, que tenés la piscina, Claro, que pero tenés ahora el- cambiaron. la En barbacoa. lugar del gimnasio tenés un lugar, un estudio para hacer yoga en el que Claro, tiene una profesora. sí, No sí. sé, como más de concepto de convivencia. ¿Eso cambia Bueno, también? Ese tipo de cosas, la verdad, lo que me resuena, que me parece muy, muy interesante, es algo que los demógrafos no estudian tanto, pero sí los historiadores, que es el cambio en las funciones de la familia. Y uno lo puede pensar casi que en el corto plazo, en algunos años para atrás. Si uno se pone quizá en nuestra infancia, los cumpleaños eran en las casas, no había un Sí. lugar específico para festejar los cumpleaños. El acompañamiento de los enfermos era de la familia, no había una empresa que tercerizaba el acompañamiento de los enfermos. Y una serie de funciones que antes la familia cumplía
que dejó de cumplir o que transformó de alguna manera. Y eso O quizás sea, se tiene sentido colectiviza con con las tus viviendas. vecinos, cosas que antes colectivizabas con tu familia, ponele. Sí, o en algún sentido el mercado se con encarga de extraños, cosas como que la familia se encargaba antes, lo cual nos puede llevar a una conclusión que creo que es errónea, que es a romantizar demasiado la familia tal como era hace algunas décadas. ¿Sigue pasando eso? ¿Seguimos romantizando esa familia? A veces hay una tendencia, me parece, a romantizar eso, incluso a romantizar la cantidad de hijos que se tenía antes, ¿no? Las familias con 3, 4 hijos, lo cual como una opción es tan válida como cualquier Igual otra. 3, 4 Sí. hijos te quedaste corto, porque la familia de antes Antes igual tenía mucho 10, más. 13, O de 5, de 6, sí, claramente. familiones. Hablando Y de que- eso, hay un tema con la tasa de natalidad, ¿no? A eso vas, Es baja. te digo, pero me parece Por lo interesante pronto tu es baja. visión, digamos, con respecto Sí. a eso de la tasa de natalidad. Sí. Eso que nos da miedo de no crecer, ¿no? Que quedamos Sí. todas. Sí. Y se ve que ya no va a pasar, o sea. Sí, ya Hay, está. hay un Pero- autor, un demógrafo, que dice que el género más habitual en la demografía es el alarmismo, porque de verdad todo nos lleva como a miedos muy atávicos, a desaparecer o a Claro, extinguirnos. sí, que el país se queda vacío. A que pase ese tipo de cosas, pero bueno, hay que estar tranquilos porque en todos los países del mundo, empezando por los más desarrollados, la fecundidad es baja. En algún sentido es cada vez más baja, a veces ha estabilizado en niveles bajos. En Uruguay es de 1.6 hijos por mujer. Y creo que el análisis de esa variable en particular tiene que hacerse pensando en el contexto general en que viven las familias, en el que tienen hijos las personas. Y digo de no romantizar mucho el régimen anterior, porque aquella familia con 4 o 5 hijos probablemente lo que tenía era una persona, la mujer, encargada estrictamente de eso y exclusivamente de eso, y toda la sociedad estaba armada de esa Claro, manera. porque no le daba Eso ha para más, cambiado digamos. mucho. Con criar a los hijos ya era un trabajo. No tenía ingresos propios, digamos, el que trabajaba Sí. el régimen y ya es un de trabajo a proveedor tiempo único. completo. Sí, de proveedor único, como le llaman, en su transición actual al régimen de doble proveedor, donde hay una pareja, los dos trabajan. Sería muy raro que en ese cambio no hubiera habido una presión a la baja de la fecundidad, ¿no? En O sea, que en eso hay acomodar que esas celebrarlo familias. en un punto. Creo que tiene muchas cosas que sí habría que celebrar o que intentar no tener nostalgia ni ganas de volver atrás en esas cosas, ¿no? Pero no, el tema económico en las familias no es lo que está pesando inicialmente el no tener más hijos. El no poder mantenerlo. El no poder mantener, sí. No, en general es lo que dicen muchas personas en las encuestas Porque, a que ver. hacemos nosotros, pero no es lo que se ha visto en otros países. Claro. Por ejemplo, en los países donde las personas ganan más y tienen más ingresos, no hay más hijos. Está, pero hablemos del Uruguay específicamente, la realidad. El otro día hablamos con un economista que nos decía que en realidad lo que se espera es que la clase media tenga más hijos, que es la que más considera este tema, ¿no? Porque vos ves que en clases que están más desprotegidas, por ahí tienen mucho más hijos y uno nos explica por qué tienen tanto más hijos y no pueden solventar los gastos que implica tener una familia grande. Y comentaba que la clase media es justamente a la que se le pide mucho más. Es la clase que de alguna manera es la que está cargando sobre sus hombros con un montón de impuestos, de un montón de costos que son altísimos y que en definitiva es la que piensa 2 veces tener más de un hijo. Sí, no sé, no me voy a pronunciar sobre la carga impositiva a la clase media, creo que no es tan alta, pero en cualquier caso miraría en otros países qué es lo que pasa cuando las personas generan más ingresos, incluso cuando los países comienzan a ser más desarrollados, generan más ingresos, más PIB per cápita, por ejemplo, y lo que sucede nunca es que empiezan a tener más hijos. Lo que sucede es más bien que la fecundidad desciende. Los economistas hablan a menudo del costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que uno pierde por estar haciendo otra cosa, para decirlo muy rápido y muy simplificadamente. Sí, claro. Y cuando las mujeres, por ejemplo, los hombres también, pero el cambio sobre todo estudiado por las mujeres, les corta la carrera profesional. comienzan a trabajar, lo que sucede es que quedarse en la casa criando los hijos, que es lo que típicamente pasaría, porque bueno, es lo que tiende a pasar, implicaría perder ingresos y perder carrera profesional en mucha mayor medida de cuando no estaban en el mercado laboral. Y lo que suele pasar es que el ajuste no es lo que tendría que pasar, quizá en un mundo ideal donde la conciliación entre las dos cosas tendría que funcionar mejor. Pero en la práctica lo que sucede es que el ajuste tiende a darse bajando la cantidad de hijos, porque dejar de trabajar creo que sería un retroceso más grande todavía, ¿no? Vos sabés que hace unos años me hicieron acordar, el año pasado creo que fue, leí un informe que en Suecia se estaba poniendo de moda, lo pongo moda entre comillas, que las parejas, en vez de decir, de tomar la decisión de que querer tener un hijo y probar naturalmente y demás, iban derecho a su sociedad médica a pedir un tratamiento para tener mellizos porque ya había un cálculo económico que era más barato tener
Dos juntos. Dos juntos y además, de alguna manera, ayudaba el costo tiempo a la mujer y al hombre a decir, bueno, ok, dedico estos años a estos dos y ya está. Bueno, yo quería tener mellizos por eso, pero no se me dio. Uno tiene alguna chance en 500 de que ¿escuchaste salga al algo azar. o sea, a ese extremo puede llegar de provocarlo, no. Lo que sí se sabe, y se puede ver a simple vista en algunos países, los países de fecundidad más baja y fecundidad más tardía, es que hay un poquito más de prevalencia de nacimientos múltiples, porque cuando hay tratamientos con tecnologías de reproducción asistida, la probabilidad aumenta. Entonces, en España, por ejemplo, por la calle era bastante frecuente chocarse con estos carritos dobles. Sí. Que uno le llamaba la atención, porque bueno, naturalmente creo que es 1 en 500, así que es poca la probabilidad. Y ahí se veía un poco más, y aparentemente la explicación estaba dada porque muchas mujeres que esperaban para tener su primer hijo hasta los 40 a veces, tenían que recurrir a tecnologías de reproducción asistida que aumentaban la probabilidad Sí, era lo más normal. de sí. nacimientos múltiples, y pasaba un poquito más. Que dicho sea de paso, la postergación de la edad del primer hijo es una tendencia que acompaña a todos estos También el cambios. tema de la profesión. Claro. Pero vos hablabas sobre la tasa de natalidad y eso del incentivo de intentar, digamos, estimular que se tengan más hijos, que desde el punto de vista de las acciones del Estado no tienen que ser de estas tipo asistencialistas o de darte Pronatalistas, dinero o de, no sé, darte un televisor, digo por decir algo. Que tienen que ir por otro lado, que tiene que ver con algo súper interesante que es el tema de la cuestión compartida, de entender que es una cuestión compartida y de darle más seguridad en cuanto a la vuelta al trabajo, por ejemplo, a la mujer, y Sí. de hacerlo en una cosa más pareja. Es algo que se estudia bastante porque los países de fecundidad baja son muchos y son los más desarrollados, y se ha pensado mucho en estas cosas, qué hacer, si hay que generar políticas pronatalistas donde, por ejemplo, uno reciba dinero cuando tiene un hijo, y se ha intentado en varios países. La conclusión hasta ahora, que sacan por lo menos la mayoría de los que estudian este tipo de cosas, es que no habría que ir por el lado de fomentar la natalidad, sino más bien por este otro lado, de intentar que la conciliación entre trabajo y vida familiar funcione, con cuidados, por ejemplo, cuidados que Claro, el con un Estado sistema de facilite, cuidados. exacto, con licencias mejores, que no sea un infierno tener hijos y que trabajen los dos miembros de la pareja. Y si eso pasa, además de cumplir con los objetivos primordiales de eso, que son de equidad de género, de equidad entre las familias, además de generar mayor bienestar para las familias, que es lo que hay que hacer en general en las políticas sociales, quizá la fecundidad aumente un poquito, casi por añadidura, porque en un contexto más amigable a la idea de tener hijos, quizá tener el segundo o tener el tercero tenga más sentido Claro. cuando uno tenga que tomar la decisión. Pero no son políticas pronatalistas Claro. estrictamente, sino de bienestar de los hijos ya de nacidos. cambio, no, y de cambio de paradigma. Claro, que si funciona con los que ya nacieron, quizá la decisión de tener otros tenga más sentido. Claro, si te lo hacen más fácil. Y esto, claro, esto después de muchos años de probar con políticas pronatalistas, porque esto del pequeño pánico que a veces sentimos con la baja natalidad lo sintieron mucho los gobiernos de los países donde la fecundidad bajó antes. Y lo intentaron, y la conclusión es que más bien no funciona. No funcionó. Ignacio, hablando de cambios, otra de las cosas que también cambiaron en los últimos años es que hoy en día tenemos familias como parejas del mismo sexo, por ejemplo, Sí. con niños y más. ¿Cómo ha incidido, digamos, obviamente la ley de matrimonio y demás? Y cuánto se ven números este tipo de familias nuevas, por llamarlo de alguna manera? Bueno, hicimos un trabajo sobre eso hace poco con Matías Nathan, un colega y amigo, que nos dio algún dolor de cabeza, como a todos los que estudian esto, porque sospechamos que en el censo, que es la herramienta que tenemos para ver esto, y un poco en la encuesta continua de hogares, pero no pasa ahí, de censo y encuestas continuas, el número de parejas del mismo sexo que conviven está muy subestimado. Declaran ser pareja menos personas de las que realmente son. Claro. Y esto pasa en todas partes también. Todavía no es ¿Eso fácil. sigue O sea, es un pasando? tabú Sí, todavía. sí, no hay una declaración que uno estime que es el número Real, total. digamos, claro. Y O sea, nos creemos tan Claro. liberales, modernos y todo, y no es No es tan sencillo, y en ningún país. Recuerdo que en ¿Tiene que ver Alemania con la habían hecho- forma de preguntar de repente o la forma de encuestar? Se de repente? pregunta de la mejor manera que, Sí, eso sí. que hay que Claro. preguntar, que es la que nosotros estaba preguntando entendemos por- que es la mejor, que es preguntar directamente. Hay una pareja con una persona del mismo sexo, con una persona de Porque sexo más son datos distinto. que son privados después, ¿no?
Sí, sí. O sea, no pero aparece nombre, apellido. repito, para no castigarnos mucho con lo provincial que podemos ser, que en muchos países, casi todos los países, sucede. Sigue pasando lo Sucede. Y voy a decir de memoria la cifra, de pronto no es exacta, pero creo que 0.2% de los hogares eran con parejas del mismo sexo y todas las sospechas apuntan a que son bastante más. Pero los datos que tenemos son esos, ¿no? Sí, No, te 0,2 parece como muy poco, 0,2% ¿no? es poco. Poquitísimo. Y bueno, ahí se discute también que es posible que haya, porque son parejas que conviven, ¿no? Sí, es claro. posible que la modalidad de estar en pareja pero no conviviendo sea más probable en las parejas del mismo sexo que en las otras, porque hay menos hijos, es muy probable que no haya hijos. Entonces, hay algunos peros allí a tener en cuenta, pero en principio era ese 0.2%. Ese número es lo que da el estudio, pero Sí. ustedes estiman cuánto puede llegar a ser. Bueno, lo que tenemos El son margen de ejemplos de una otros proyección países. o Claro. Había un estudio en Alemania, creo que llegaba a ser como el triple. Mira. La cantidad que lo que declaraban. Y de hecho, Igual es cuando poco, miramos, igual es un poco. Igual es poco, ¿no? si fuera 0.6%, 0,6. y tenemos, la verdad, pocos estándares para comparar, porque esa medición siempre es difícil, ¿no? Claro. Y asumimos que el INE ahora lo está preguntando bien, que el registro va a seguir estando bien y que lo que puede cambiar es la voluntad de declarar, que va a ser, suponemos, cada vez mayor. Claro. Claro. Y decime una cosa, ¿y el ingreso de inmigrantes a nuestro país o tener inmigrantes en el núcleo familiar? Bueno, eso es una novedad en algún sentido de los últimos años. Al menos a lo largo de mi vida y de la vida de todos los que estamos en esta mesa, nunca había pasado que recibiéramos muchos inmigrantes. Siempre lo que teníamos era Anterior. parientes en Eran los cuentos, en Mallorca y realidad eran en los Nueva No, y York. los claro, Sí, los los que No, la vinieron- generación anterior seguro. Mi Sí, abuelo claro. nació en Sí, España, sí. pero no era muy habitual que nuestros compañeros de clase fueran de otro país, por ejemplo. Sí, Si no lo claro. recuerda, pronto, ninguno o alguno con padres uruguayos que habían venido de Argentina o de México. Sí, o del ¿no? exilio. Por eso nomás, Argentina, pero México, de España. ¿Quién no porque tuvo un volvían del sueco exilio. en la... O suecos. Pero digo, Tal cual. pero, Sí, sí. pero hasta ahí. Pero es bastante novedoso. Y lo que tenemos ahora, como esa novedad nos impacta mucho, es la idea de que nuestro saldo migratorio es muy abiertamente positivo. Y no es tan cierto, porque de hecho convive esa inmigración con la emigración, que sigue sucediendo, que es bastante estructural en el Uruguay. Así que lo que tenemos, y ahí también los datos son difíciles, porque a veces tenemos altas y bajas del aeropuerto que no coinciden, o las residencias. Tenemos datos imperfectos con la migración, ¿no? Con los nacimientos los tenemos todos registrados, con la migración es más Con lo otro difícil. es más relativo. Pero con lo que tenemos, sabemos que estamos quizás cerca del cero del saldo migratorio. Acá yo no soy especialista en migración, pero mis O sea colegas que que hacen eso... toda esta cuestión de que están viniendo un montón de inmigrantes y que bueno, y vamos a subir, no vamos a subir No, de porque cantidad, se está vamos a yendo un seguir montón. siendo 3 millones. De pronto un poquito más, o tenemos saldo migratorio positivo, pero por poco. poquito. Pero por poco, Claro, sí. no es ni siquiera relevante. Lo tuvimos en realidad, acá otra vez digo de memoria, me puedo equivocar, pero entre el 2011 y 2015, una cosa así, ahí tuvimos un saldo migratorio abiertamente positivo, no enorme, pero positivo, porque coincidieron los uruguayos retornantes, que volvían por claro. la crisis española sobre todo, con los inmigrantes que ya empezaban a venir. Y ahí nuestro caudal de inmigrantes, formado por esas dos fuentes, Corrientes, digamos. Seguro. fue bastante grande. Ahora sigue siendo grande, pero es más impactante, digamos, que grande el saldo migratorio, ¿no? Ignacio, hace un rato hablabas del censo, ¿no? Sí. El último fue el 2011. 2011. ¿Está bien? ¿Está bien eso? O sea, ¿Que sea en el 2011? que haya pasado tantos años y no haya censo. Yo soy una generación en donde existían los censos quizás un poco más Sí. seguido y me acuerdo que te tenías que quedar en tu casa porque pasaba el señor que venía a censar, digamos, y eso es algo que ya no se hace. Entonces, es complicado, o se dejó de hacer en esta década, digamos. ¿Es necesario tener censos más seguidos? ¿Cuán relevante es para el trabajo de la Ahí demografía? hay dos cosas distintas. Primero, digo que tener censo es fundamental. Sería raro que desde la demografía no dijera esto, pero en serio. Es que no tenemos cifras, es, Es tremendo. muy útil para muchas cosas, de hecho para sacar las muestras de las encuestas continuas, para muchas cosas. Pero de lo que decías hay dos cosas, uno es la frecuencia y otro es la modalidad. La frecuencia, lo que se recomienda es que sea uno cada 10 años, así que en ese sentido no hay un periodo demasiado grande. Si se hace en el 2021, que es lo que quizás suceda en el 21 o el 22, habremos cumplido con eso de cada 10 años. En Uruguay, la segunda mitad del siglo XX se cumplió, o en el 63, 75, 85, 96, ahí más o menos cumplimos.
Más para atrás hubo un agujero enorme entre 1908 y 1963, donde no hubo ningún censo. montón. Wow. Eso sí fue un agujero enorme de casi 50 años. Y ahora sí se va a seguir haciendo cada 10, a veces cada 11, bueno, pero no. ¿Y qué pasa no con es- la modalidad? No es tan grave. Y lo de la modalidad es la diferencia entre censo de hecho y censo de derecho. Cuando hay un censo de hecho, a uno lo registran en el lugar donde está en ese momento, donde durmió la noche anterior. Ah, Y cuando hay un ok. censo de derecho, donde habitualmente reside. Ok. Entonces, cuando hay un censo de hecho, y el último fue en el 96, si no me equivoco, lo que sucede es que hay que hacer un operativo de ir a buscarlos a todos al mismo tiempo, al mismo día. Claro. Por eso uno se tenía que quedar en la casa. Mirá. ¿Dónde están en ese momento? Son registrados, ¿no? Claro. Cuando uno pasa un censo de derecho, que es lo que han hecho la mayoría de los países, y Uruguay también, uno lo puede hacer durante 2 o 3 meses. Bien. Y Correcto. uno va donde es la residencia habitual de la persona. Hay argumentos para ambos, pero digamos que ganan las ventajas del censo de derecho, Claro. que registra la residencia habitual de las personas y lo que ese hogar, lo que sucede en ese hogar habitualmente. Y bueno, puede demorar 2 o 3 meses, otros demoró 4 meses, pero no mucho más que eso. Más o menos. ¿Vas a estar dando una charla? Contanos. Aparentemente sí. Aparentemente sí, bueno, te digo, sobre demografía y los detalles problemas. de pronto los tenés más vos que yo. pero- Perfecto, se los vamos a comentar, los problemas imaginarios y reales de la población uruguaya. Queríamos saber algún detalle de la charla, por lo menos. Bueno, ahí los que saben son la gente de Es el de ciclo Banda de la Oriental Banda Oriental, ahí está. Y Gabriel Kirichi, creo sobre todo que estaba detrás de eso. Y bueno, lo único que les puedo decir es que fui invitado y que dije que sí. ¿Y qué que día creo que es? es en el Galpón. Es una muy buena pregunta. Pero que me lo pase a ver la producción. Creo que el 9 de todos- septiembre. Ahí podemos el perfecto, link, entonces vamos a- Todo ya. septiembre, son unas charlas 2 de septiembre. buenísimas en las que también va a estar nuestra productora general Andrea Pozzolo, así que te vas a encontrar con ella Exactamente. también. Tenemos la Muy bien, ahí info estaremos. entonces de primera mano y tenemos todo el link y bueno, en nuestras redes van a estar todo colgadito. Voy a ir, no es que no vaya. No me acuerdo de la fecha nada más, pero ahí estaré. Pero te vamos a mandar de una oreja igual. Ahí estaré, ahí estaré. Dale, gracias por venir, un Bueno, placer. gracias.